¿Debería mencionar que no era realmente mi dron, sino el dron de 1200 euros de mi empresa? Como bien sabéis, antes de empezar este canal, formaba parte del departamento de vídeo de un canal de YouTube de Londres. El canal básicamente se dedicaba a entrevistar a las mejores mentes del entorno, tanto como youtubers, emprendedores, científicos... Pero esta historia no transcurre en Londres, sino en Marbella. Su nombre era Dorian Yates, y para los que no sepáis quién es, Dorian es un culturista retirado de los años 90. Y aunque es mundialmente conocido por ganar 6 veces el campeonato Mr. Olympia, lo más interesante de esta historia es que para Dorian, después de una lesión irreparable, su vida dio un giro de 180 grados. Y es que en un abrir y cerrar de ojos dejó para siempre el gimnasio, las competiciones y la fama y comenzó a adentrarse en el mundo de la espiritualidad, la meditación, empezó a hacer yoga, a estar en contacto con la naturaleza. Vamos, tanto fue el cambio que se mudó de su casa / gimnasio en el oscuro Londres a un apartamento a pie de playa en Marbella. Y nosotros desde Londres, por primera vez en la historia del canal, habíamos decidido producir nuestro primer documental. El plan sería que mi jefe y presentador junto con nuestro equipo de producción viajaríamos hasta Marbella a la casa de Dorian para durante unos días meternos realmente dentro de su cabeza, saber qué le llevó al cambio y todo respecto a su nueva vida. Y bueno, creo que a estas alturas empecéis a ver por dónde vienen los tiros, ¿no? Puesto que era un chico joven e inexperto, mi trabajo en el documental era hacer un poco de todo. Realizar copias de seguridad de las grabaciones, que por cierto casi las pierdo, aunque eso es otra historia. Ayudar con el transporte de material, ser cámara secundario, pero mi trabajo más importante y mi mayor responsabilidad era ser el piloto del dron. Esto significaría que me encargaría de todas las tomas aéreas del documental. Recuerdo todavía cómo de emocionado estaba cuando me lo dijeron. Y así que después de unas semanas intensas de preparar todo el material, reservar los vuelos, reunir el equipo, nos fuimos a Marbella. Marbella fue una experiencia increíble, por no mencionar que era verano. Y aunque tenía mis dudas sobre este culturista, Dorian terminó siendo una persona increíble. Tranquila, estable y se le veía muy contento con su nueva forma de vida. Las cámaras grabaron, el dron voló, hasta que tuve que hacer esta toma. Y es que ese día justo estábamos en su casa y tras una larga conversación justo al atardecer, decidimos llevar el dron a su máximo potencial. Intentamos acercarnos a unos pocos centímetros del balcón de su casa, para después alejarnos a toda velocidad. Y aunque en el documental se viera así, Dorian didn't let many people in. En realidad, para nosotros era algo más así. Ahora, un pequeño inciso. Este es un dron de última generación, con sensores de proximidad, función de volver a casa, posición por GPS... Por ello es un dron bastante seguro y es muy complicado que se estrelle o se pierda. A no ser, por supuesto, que tu nombre sea Dani Munilla y estés haciendo un documental en Marbella. Y es que mientras me estaba acercando tanto al balcón, el dron automáticamente con sus sensores estaba manteniendo una distancia de seguridad. Pero puesto que nos queríamos acercar un poquito más, decidí desactivar los sensores del aparato, quedándose el dron completamente ciego. Así que cada uno de los movimientos al centímetro dependían de mí. Así que lentamente me acerqué hacia ellos, un poquito más, unos centímetros más... Y listo, una toma sin problemas. Pero por supuesto, aquí no acaba la historia. Durante el documental, Dorian, el entrevistado, llevó a nuestro entrevistador a diferentes sitios que representaban una parte de él. A la playa, para hacer yoga, a su gimnasio para hablar de su pasado, a su casa para hablar de temas más profundos, y nos faltaba la montaña para hablar un poco la conexión con la naturaleza. El pueblo elegido para ello se llamaba Istan y estaba localizado en lo alto de las montañas de Marbella. Nuestro plan era que Dorian y nuestro jefe subieran en bicicleta por la carretera que bordea el río hasta arriba de la montaña y nosotros nos adelantaríamos con la furgoneta hasta un punto en mitad donde les grabaríamos con las cámaras y con el dron. Y tengo que decir que de todas las tomas que había hecho, esta era la que más nervioso estaba, ya que esta montaña era un terreno súper complicado para volar, estaba lleno de cables de alta tensión, árboles, curvas... Llegamos al punto acordado y yo preparé el dron, listo para despegar. Control conectado, vamos a por ello. Oye, que ya están viniendo. Así que pulso el botón de despegue y el dron se alza al vuelo. Comienzo a buscarles desde mi monitor. Uy, cuidado con ese cable. Uy, con ese también. Por si fuera poco, al ser pleno día, veía poquísimo por mi pantalla por los reflejos del sol. Pero aún así fui capaz de esquivar todos los cables, encontrarles y empezamos a grabar un par de planos. Justo detrás mío estaba mi colega y director del documental, Luis, que me está dando las indicaciones para los planos. A ver... Ellos se están moviendo más rápido de lo que pensaba, tenía que actuar rápido. Y aquí es donde Luis me pide que haga un plano a la altura de ellos. Así que comienzo a descender con el dron poco a poco. Y justo en ese momento, mientras les continúo siguiendo con el dron, la carretera comienza a girar alrededor de la montaña. Luis está encantado con ese plano y me dice que aguante un poquillo más. Un poco más, ya casi está, Dani, ya casi está. Perdí señal.
No te preocupes, ahora volverá, le dije yo a Luis. Y es que para los que no lo sepáis, los drones como este, cuando pierden la señal, tienen un sistema automático que asciende muy alto y van en línea recta hacia la posición desde donde habían despegado. Además tenía sensores de detección de obstáculos, así que si veía algún árbol simplemente subiría por encima. No había problema. Esperamos unos segundos, pero nada. Seguí sin tener la señal. Los segundos se convirtieron en minutos y seguíamos sin respuesta. Yo empecé a caminar hacia la última posición conocida del dron con el control remoto en la mano, pero nada, seguimos sin señal. Completamente desaparecido. Ahí es cuando de repente me vino un pensamiento a la cabeza y me quedé completamente pálido y quieto en el momento. Rápidamente fui a la pantalla del control remoto, hice clic en ajustes y lo vi. Los sensores de proximidad seguían desactivados desde el último vuelo. Esto significa que el dron iba completamente ciego y si hubiera intentado volver a casa, cualquier tipo de obstáculo simplemente lo hubiera destrozado. Ahí es donde ya empecé a asustarme y empecé a correr cuanto más rápido podía hacia la dirección donde habíamos perdido señal del dron, pero no había nada en 1 kilómetro a la redonda. Y tras unos minutos buscando, el equipo vino hacia mí con la furgoneta, diciéndome que lo dejara y que ya lo miraríamos después de terminar. Que me subiera para que fuéramos arriba de la montaña a terminar ya las últimas tomas de la entrevista. Pero yo en ese momento estaba en completo pánico, ya que tenía 19 años y la única responsabilidad que me habían dado era la de pilotar el dron y encargarme de las tomas aéreas. Y no solo hago un mal trabajo, sino que encima estrello el dron de mi empresa y ni siquiera sé dónde está. Lo gracioso es que esta historia puede haber terminado justo en este punto. Dani decide asumir las consecuencias y se monta en la furgoneta para terminar las últimas tomas. Se acabó. Pero para bien o para mal, esta historia no acaba aquí, ya que les dije a los chicos que bajo ningún concepto iba a volver con ellos a no ser que fuera con el dron o con lo que quedara de ello en la mano. Ellos, al ver que estaba decidido, simplemente desistieron y continuaron subiendo con el coche, quedándome yo por tozudo en medio de la montaña. Y aquí es donde empezó uno de los viajes más extraños y más psicodélicos que he tenido en mi vida. Primero empecé a buscar el dron por los alrededores de donde lo había perdido. Árboles, los laterales de la carretera, pero nada. De vez en cuando volvía corriendo hasta donde lo había despegado por si acaso el dron se había quedado suspendido en el aire y de repente había decidido volver. Pero tampoco nada. Empecé a dudar si algún coche o alguna persona había pasado y se lo había llevado. Pero tras buscar un poquillo en mi memoria, llegué a la conclusión de que eso era imposible. Tardé 1 hora para ello. Durante la segunda hora comencé a barajar la posibilidad de que el dron había ascendido para volver hacia la dirección donde habíamos despegado, pero que se había chocado contra alguno de los árboles, puesto que el lugar del accidente estaba justamente al otro lado de la montaña de donde lo habíamos despegado. Pero tras cruzar toda la montaña, asomarme en una propiedad privada, mirar por encima de los árboles, etcétera, esa posibilidad también fue descartada. A este punto era la 1 de la tarde y con el sol en el cielo en pleno día de verano, con muchísimo calor, yo sin agua, sin internet y apenas tenía cobertura para recibir llamadas. Y por supuesto, en medio de la montaña de Marbella. Llegué hasta un punto casi como de paranoia de esas que se tienen en el desierto, intentando escuchar a ver si el dron emitía algún pitido de socorro, pero solo escuchaba pájaros. ¿O era el dron? Yo, en la desesperación absoluta, volví al lugar del accidente y comencé a mirar en los lados de la carretera, la que daba hacia el lado del barranco. Y después de pensármelo varias veces, decidí saltar la valla que separaba la carretera del barranco y comenzar a buscarlo allí. El barranco estaba bastante inclinado y desafortunadamente, mientras estaba mirando a las copas de los árboles para ver si encontraba el dron mientras caminaba, tropecé con una piedra para rodar todo cuesta abajo por todo el barranco, hasta terminar unos metros más abajo, parando con el culo y con el móvil. No sé si se ven los bultos. Y mientras me recuperaba de la caída y respiraba hondo, empecé a escuchar unos pasos que se acercaban poco a poco hacia mí. Levanté la vista del suelo para quedarme completamente tieso, ya que unas patas negras empezaban a acercar. Levanté la vista con miedo un poco más para ver lo que se estaba acercando y vi que era un burro. Pero no tenía muy buena pinta y no parecía muy contento. Me levanté de un brinco y comencé a correr cuesta arriba por el barranco para intentar escapar del burro saltando la valla hacia la carretera. Pero justo antes de llegar hasta la valla se me cayó el control remoto al suelo y rápidamente, mientras el burro se acercaba más y más, me agaché para coger el control remoto, lanzarlo por la valla y yo saltar justo antes de que el burro llegara. Y después de esto simplemente me tumbé en la carretera
el burro mirándome por la valla, casi de una forma irónica, y simplemente miré al cielo y empecé a respirar para tranquilizarme. Después de unos minutos miré el móvil para ver que había recibido una llamada y varios mensajes de mi colega Luis, diciéndome que de dónde demonios estaba. Y momentos después me di cuenta que un poco más abajo de la carretera, a unos metros de mí, estaba la furgoneta aparcada y mi colega Luis y todo el equipo llamándome para que viniera hacia allá. Sinceramente, en ese momento lo último que quería era volver, y muchísimo menos sin el dron. Barajé la posibilidad de volverme un ermitaño en las montañas de Marbella, pero lo tuve que aceptar. El dron no iba a volver, lo había perdido, y no había forma de recuperarlo, no había vuelta atrás. Así que acepté la realidad, y con sus consecuencias, ya fuera un despido, que no volvieran a confiar en mí jamás, o Dios sabe lo que sería. Tomé aire, me levanté del suelo y comencé a caminar a la civilización después de 5 horas por medio de las montañas. Poco a poco empecé a escuchar las voces de mis compañeros, diciéndome que dónde había estado, que me estaban buscando, que necesitaba que hiciera el último plano con el dron. No sé, no entendía nada, no quería escuchar nada de lo que me tenían que decir. Yo simplemente fui directo a la furgoneta, abrí la puerta y me metí dentro para intentar relajarme un poquillo. Estaba bastante dolido en ese momento, la verdad. A esas alturas, mientras bebía un poco de agua para hidratarme, me miré a mí mismo y vi que tenía la camiseta completamente rota por las zarzas y las vallas que había saltado en el barranco. Mis manos y piernas llenas de sangre y tierra del barranco y las vallas y las zarzas, y mi móvil también abollado y completamente lleno de tierra. Y mientras me preparaba mentalmente para, hablar con mi jefe y decirle y explicarle lo que había pasado, de repente, por el reojo, vi que había una mancha blanca, una especie de mancha blanca rara, puesta en el asiento de al lado. De alguna forma sabía lo que era, pero no lo quería ver. Así que giré lentamente mi cabeza para darme cuenta que lo que estaba en el asiento de al lado era el dron, completamente intacto, perfecto, posado ahí como si nada. La verdad es que no lo entendía, no me lo creía. ¿Habían comprado otro dron mientras yo estaba buscándolo? ¿Me habían gastado una broma? Era imposible, había buscado por todos los lados, había descartado todas las teorías, la había perdido. En ese momento, un montón de emociones empezaron a subir por mi garganta, como si fueran borbotones. Furia por no haberme dicho nada, impotencia por haber estado tanto tiempo buscándolo, alegría porque lo habían encontrado. Y sinceramente, en ese momento, justo sentado en la furgoneta, con las piernas y las manos llenas de arañazos, con la camiseta completamente rota, con las gafas de sol que me había puesto para evitar que se me viera todas las lágrimas que estaban cayendo, me acuerdo de tomar en ese instante la decisión de que ese momento me iba a servir como una lección. Y esta fue la lección del apego. Apego porque había estado dispuesto a arriesgar mi vida simplemente por un objeto. Da igual lo que fuera o el valor que tuviera, ese objeto era reemplazable. Literalmente había comparado el valor de mi vida con la de un dron de 1.200 euros. Y bueno, ahí es donde me di cuenta que estaba tratando los objetos como si fueran una parte de mí. Si se me rompía el móvil era peor que si me rompieran el corazón. Si se me rompía la cámara era peor que quedarme ciego. Si me arañaban el coche era peor que me arañaran la cara. Y esto de alguna forma era lo que me hacía que viviera limitado, con miedo a que se rompieran las cosas, con miedo a dejarlas ir. Y bueno, supongo que a estas alturas os estáis preguntando cómo demonios llegó el dron desde donde le estrellamos hasta la furgoneta. Veamos lo que vio el dron desde su cámara. Y es que al parecer, el dron en el momento que perdió conexión, lentamente comenzó a descender hasta aterrizar forzosamente contra un árbol cerca de la carretera, justo al lado de mi jefe. Así que él se bajó de la bicicleta, cogió el dron, lo apagó, le puso encima del manillar y continuó subiendo la montaña hasta arriba. Y bueno, después de darme un poco de tiempo y procesar un poco todo ese cóctel de emociones que tenía en
mientras estaba en la furgoneta, pude hablar con todos los del equipo sobre la situación y se dieron cuenta de cómo tenía la camiseta, cómo tenía las manos y las piernas e incluso la cara, me dijeron, llena de tierra negra. Ellos se disculparon por su parte, ya que no tenían ni idea que había estado en la montaña buscándolo durante 4 o 5 horas y estaban bastante ocupados grabando todo el documental. Y bueno, yo también me disculpé por mi parte por ser tan cabezota. Así que, una vez calmado, me dijeron: oye Dani, nos falta la última toma, la toma del final del documental. Así que por última vez cogí el dron, le salí de la furgoneta, le puse sobre la tierra, pulsé el botón de despegue para hacer la última toma de cierre del documental. Esta aventura, la verdad es que para mí fue una locura. Fue una locura, pero una gran lección. Una gran lección. Por ello, aunque a día de hoy sigo teniendo miedo de perder mi nuevo dron y sigo dependiendo de mi móvil y de mi ordenador igual o más que cualquier otro, alguna que otra vez cuando quiero llevar mi cámara al desierto o sumergir mi móvil bajo agua o llevar mi dron y volarlo hasta sus límites y siento ese miedo a hacerlo y perderlo, me viene esta historia a la cabeza y simplemente sonrío y me lanzo.